ya nos había indicado el doctor en una ocasión. Tenemos como facilitador al doctor Boy Molina, que es juez de los civiles mercantiles. Debo indicarles que el señor director presente hoy en el conversatorio para por cuánto se encontraba en una videoconferencia con Kiko. Entonces me he pedido que por favor lo disculpen en esta tarde. Ya, doctor, tiene la palabra. Primeramente, muy buenas tardes, señores abogados. En primer lugar, extendiendo un agradecimiento a su presencia el día de hoy acá. De igual manera, agradeciendo a la doctora y el intermedio de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Oro por la oportunidad que ellos me brindan para compartir con ustedes. Conforme el 23 es un conversatorio y uno simplemente cumple el papel de un medio, un facilitador de esta conversación sobre el tema que nos han sido solicitados, que expongamos y que compartamos con ustedes. Para mí, insisto, es más bien un honor tener la oportunidad de estar presente el día de hoy aquí y compartir con el foro de la ciudad. Conforme algunos de ustedes estuvieron en la anterior sesión, que se efectuó ya hace algún tiempo, comenzamos a analizar las reformas al Código Orgánico General de Procesos. Habíamos analizado durante la primera sesión los primeros 22 artículos de reforma, debiendo continuar de donde nos quedamos, porque ya como ustedes sabrán, doctores, por favor, buenos días. Pasen, por favor. Muy buenas tardes, perdón. Vamos a retomar desde el punto en que nos quedamos en la anterior sesión. Esto por eso lo habíamos dividido y habíamos conversado con la señora doctora aquí presente de que lo hagamos en dos fases, porque las reformas son extensas. Incluso el día de hoy había conversado por lo extenso de las reformas. No sé si el día de hoy podamos abarcar todo el complejo de reformas, debiendo incluso hacerlo en una tercera sesión, si ustedes así lo requirieran y si ustedes así lo permiten. Nuevamente mi agradecimiento. Para mí, insisto, es un honor estar con ustedes compartiendo el día de hoy estas pequeñas palabras, este pequeño conocimiento, estar hablando de derecho, que sé que es lo que nos gusta y lo que es lo que nos apasiona a todos los presentes. Para empezar, la oralidad procesal es una garantía ciudadana y afianza la independencia judicial. Independencia que lo tenemos muy claro, no es un derecho del juez, la independencia es un derecho de los ciudadanos. Por eso los jueces tienen que decidir públicamente, porque su independencia no es un privilegio del juez, es un derecho de los ciudadanos. De las dos partes en conflicto para ser tratadas de manera igualitaria. La sociedad pretende una justicia ágil, una justicia que trate a todo el mundo por igual, sin privilegios, lo cual se garantiza a través del sistema procesal oral. Y esa es la más pura verdad, la oralidad. Señores abogados, ha transformado el sistema procesal y permite que ustedes, junto con sus dependidos, junto con los justiciables de una audiencia pública, salgan escuchando las razones y salgan por ustedes mismos constatando la verdad procesal, la verdad de los hechos. Comencemos, doctor. Conforme referí, las reformas, ustedes saben, registro oficial, su disposición final, la presente reforma entrará en vigencia desde su publicación en el registro oficial, de la mano con el registro civil, con el Código Civil, en el cual informa que obviamente la ley no es retroactiva, rige para lo venidero. Ese es el primer principio, por favor. Insisto, hasta el artículo 20 vimos en la anterior sesión, vamos a continuar desde el artículo 21 de las reformas. El artículo 100, ¿cómo vamos a ir trabajando? Algunos ya estuvimos y tuve el placer de compartir con ustedes, no sé si me ayudan con la lectura de los artículos. El artículo 148 que estuvo antes vigente, doctora, si me ayuda, por favor. Sí, el 148 que estuvo vigente. Reforma de la demanda. La demanda podrá reformarse hasta antes de la contestación por parte de la o del demandado. Si después de contestada sobreviene un hecho nuevo, podrá reformarse hasta antes de la audiencia preliminar. Bien, era claro, ¿no? Abarcaba la situación, está regulando el tema de la reforma de la demanda. El artículo 21 de la Ley Orgánica de Reformas al Código Orgánico General de Procesos establece que se agregue al 148 después de la palabra preliminar la frase o única en los procedimientos de una sola audiencia. Conforme
conforme yo analicé en la anterior sesión, las reformas contienen reformas estructurales, pero también reformas de una mera formalidad. Y esta es una de ellas, ¿no? Obvio, aquí en la anterior solamente, ¿qué nos daba a entender? Que esto únicamente cabe en la reforma en procedimientos ordinarios, lo cual obviamente afectaba toda lógica procesal. La reforma es plausible en los procesos en aquellos los cuales permite la ley. Por ejemplo, ¿cuál no sería un proceso no permisible de una reforma a la demanda? ¿Alguien me ayuda? Un sumario. Un sumario, por mandato expreso, ¿no es cierto? No permite reforma a la demanda. Continuemos, por favor, doctora. Este es hay un error ahí en el Código Civil, es el artículo 151. ¿Quién me ayuda con la lectura del artículo 151 que estuvo vigente? ¿Alguien tiene aquí el código anterior? El 151 con el anterior. Contestación y reconvención. Ajá. Forma y contenido de la contestación. La contestación a la demanda se presentará por escrito y cumplirá en lo aplicable los requisitos formales previstos para la demanda. La parte demandada deberá pronunciarse en forma expresa sobre cada una de las pretensiones de la parte actora, sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda y sobre la autenticidad de la prueba documental que se haya acompañado con la indicación categórica de lo que admite y de lo que niega. El 151, el inciso, el tercer párrafo, el artículo 151 que estaba vigente, establece: deberá además deducir todas las excepciones de las que se crea asistida contra las pretensiones de la parte actora. Con expresión de su fundamento fáctico, las excepciones podrán reformarse hasta antes de la audiencia preliminar. Insisto, esta reforma, de acuerdo al artículo 22, sustituye el tercer párrafo de este artículo, que es el que acabo de dar lectura, por el siguiente texto. Si alguien me ayuda con la reforma, por favor. Sí, no, solo el texto que es el tercer párrafo. Deberá además deducirse todas las excepciones de las que se crea asistida contra las pretensiones de la parte actora. Con expresión de su fundamento fáctico, las excepciones podrán reformarse hasta antes de que o el juzgador dicte la providencia convocando a la audiencia preliminar o única. Si se presenta una reforma de excepciones, se notificará con estas a la parte actora y se le concederá el término de 10 días para anunciar prueba nueva. En materia de niñez y adolescencia, este término será de 5 días. Esto sí es una transformación, o sea, sí viene un cambio aquí. Ustedes saben la fluidez del proceso, ¿no? El acto de proposición inicial, la demanda. Propone hechos, el demandado obviamente ante esos hechos tiene que oponer sus defensas, sus excepciones. El momento que lo hace, está habilitándose ahora en la reforma que estas excepciones también se puedan reformar, cambiar. Pero obviamente el momento que yo reformo esas excepciones conforme a la norma procesal, puedo cambiar las excepciones, sí, pero debe habilitarse otro momento. ¿Para qué? Para que el actor pueda a su vez ejercitar su pleno derecho a la defensa y dar contestación a esa reforma de excepciones. Eso antes no estaba, hermano, no estaba claro, o estaba ambiguo, si ustedes quieren el término. Con la introducción de esta reforma al artículo 159, claramente se establece que si se presentan reformas a las excepciones, obviamente nuevamente, y por lógica procesal y garantizando un principio constitucional que es el derecho a la defensa, nace otro momento en el cual está habilitado nuevamente el actor para proponer su contestación, adecuar su contestación a esas excepciones que han sido nuevamente cambiadas. Un término de 10 días para anunciar prueba nueva. Queda habilitado ahí el momento que, si me cambian las excepciones, obviamente surgen nuevos hechos en el proceso que deben ser habilitados por el juzgador para que los ciudadanos que están litigando tengan ese derecho para contradecir mediante la prueba nueva. Ahora, ojo, la prueba nueva obviamente no ha cambiado, debe cumplir esos requisitos. Ustedes claramente lo saben,
no todos prueba nueva, debe cumplir los requisitos claros, precisos y concretos que dice la ley, y que básicamente se resumen en que no debió estar esto, o debió ser del desconocimiento del ciudadano que la pretende hacer valer, o no estar en su poder. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor, compañeros? Insisto, es un conversatorio, señores abogados, no quiero que se vuelva un monólogo. Cualquier pregunta, cualquier situación que no esté siendo clara, de eso se trata el día de hoy, de hablar de lo que nos apasiona. Doctor, por favor. Doctor, sí, una pregunta. Buenas tardes con todos. En efecto, eso, la reforma le da, primero deja claro el hecho de la oportunidad de proceder a realizar un anuncio de nueva prueba sobre las reformas a las excepciones. Pero más allá de esa reforma, quiero entrar a un punto de debate en cuanto al principio de igualdad. Entiéndase en los procesos sumarios. A ver, en los procesos sumarios hay un evento en el cual la misma norma prohíbe la reforma de la demanda. Entiéndase de ese modo. Ahora, al momento que yo ejerzo mi derecho de contradicción y aplico como efecto las excepciones, ¿qué pasaría en los procedimientos sumarios si también es procedente o no la reforma de excepciones? Muy buena. Porque hay una especie, si vamos al principio de igualdad de armas, si no se puede lo uno, obviamente que la otra persona tampoco va a poder lo otro, en este caso reformar su excepción, porque si no habría una especie de compensación dentro del sistema de litigio. Justa, muy acertada su pregunta, doctor, y obviamente es una de las cosas que tampoco Y el se proyecto no lo desarrolla. no lo clarifica. A ver, la reforma, analizamos, ¿no? Es plausible en los procesos cuales establece la ley esa posibilidad. Como acertadamente indica usted, señor doctor, los procesos sumarios no es posible reformar la demanda. Si no puedo reformar la demanda, por un principio de lógica no podría o me vería abocado a no poder reformar las excepciones. Porque si no, evidentemente, ya cogiendo su argumentación que es muy valedera, en lenguaje coloquial, la igualdad de armas. Si yo no puedo con actos, ¿cómo es que él sí puede? Se prestaría a mi parecer, esto no está regulado y no está normado en las reformas del Código Orgánico General de Procesos. ¿Puedo en un proceso sumario? Esa es la pregunta que nos ha introducido el doctor. ¿Puedo en un proceso sumario reformar mis excepciones? A ver, ¿quién da más? Tenemos una posición que no se puede. Alguien que piense lo contrario, que se pueda. Alguien que piense que sí se puede reformar en un sumario. Pero, Doctor, por favor. pero doctor, ahí también hay un principio que dice igual derecho, igual razón. Pues si se puede para lo uno, se puede para lo otro. O sea, entraríamos en esa, digamos, se puede llamar en ese interrogante, ¿no? Sí, realmente no está normal, pero yo, muy respetando obviamente el criterio de otros colegas jueces y obviamente de otros colegas abogados, si no puedo reformar la demanda. Pero a ver, ¿por qué nace? Aquí había que analizar y más allá, ir a la teoría del proceso, la naturaleza del proceso. ¿Y esto? ¿Qué pretende un proceso sumario? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del proceso sumario? El proceso sumario pretende agilidad. ¿Y de dónde nace el proceso sumario? Entonces tuviéramos que entrar doctrinariamente a analizar la naturaleza de los sumarios. Por norma general, comienza a desarrollarse para proteger acciones de policía, que se llamaban antes. ¿Cuáles eran las acciones de policía? Las acciones posesoras. Pero requerían mayor fluidez. Mayor fluidez. De ahí nace sumario, es decir, sumarísimo, rápido, concretado ahí. ¿No es cierto? Ese es el origen del sumario. Entonces, por lógica, lo que pretende... Claro, no, solamente si me ayuda usted a clarificar, antes se acuerda que había antes el lugar sumario y el sumario. No es solamente que le cambiaron de nombre o hubo alguna diferencia especial. Para mí le cambiaron de nombre, porque no sé si discreto, pero hay un cambio. Claro que ya la dogmática de la estructura en sí del Código Orgánico es otra cosa, porque ahí sí lo que pretendimos de más de 80 vías procesales, nos quedamos con ¿cuántas? 4. Ya ese es otro tema, pero
Más allá de eso, para mí, si vamos al análisis ya doctrinario de lo que es el proceso sumario, por favor, doctora, no cabría la reforma de excepciones, doctor. Para mí no cabe, porque estaría afectando otros principios de celeridad, que es lo que busca el proceso sumario. Por eso es sumario. Y si no se le permite reformar la demanda, no cabría, por lógica procesal, la reforma a excepciones. Sin embargo, es algo que no está clarificado. Concuerdo con su criterio, señor doctor. Muchas gracias. La pregunta, por favor. Antes de un pequeño detalle, no se olviden que los términos en materia de niñez y adolescencia están reducidos. No son los mismos, por ejemplo, en el caso anterior se mantiene, ¿no? Son 5 días que se habilitan en materia de niñez y adolescencia, cambiando esto por la naturaleza del derecho protegido. Se requiere, o el órgano administrativo de justicia busca tutelar derechos ahí más prevalentes en este caso de los niños, por eso los términos se acortan. El artículo 153, excepciones previas. ¿Cómo estaba estructurado antes? Solo se podrá plantear como excepciones previas las siguientes. En el numeral 2, incapacidad de la parte actora de su representante. Y en el numeral 3, falta de legitimación en la causa de la parte actora o la parte demandada cuando surja manifiestamente de los propios términos de la demanda. Así estaba estructurado. ¿Cómo está estructurado ahora? ¿Quién me ayuda con la lectura? Artículo 153, numerales 2 y 3, por favor. ¿Alguien que me ayude? Claro, con mucho gusto. Doctor, por favor. Numeral 2. La incapacidad o falta de personería de la parte actora o su representante. Numeral 3. Falta de legitimación en la causa o incompleta conformación de litis consorcio. Sí, hay un cambio. Esta es una reforma, sí, bastante, si se quiere el término, para mí es clarificadora. A ver, vamos con la primera parte de la reforma. Incapacidad de la parte actora o de sus representantes. Lo aclaramos. Incapacidad o falta de personería de la parte actora o su representante. Entonces, está introduciendo dos tipos, dos estructuras jurídicas en una excepción previa. No es lo mismo, por favor. Y eso sí, tenemos que identificarlo bien. No es lo mismo que exista incapacidad a que exista falta de personería. Por eso, el o. Entonces, cuando ustedes comparecen a un proceso judicial, no se la puede plantear en conjunto, porque no es lo mismo, son dos. O es incapacidad, y detengámonos ahí. ¿Cuándo existe incapacidad? ¿Cuándo hay incapacidad de la parte demandada o de la parte actora? Menor de edad. Correcto, doctor. Cuando es menor de edad, cuando no hay incapacidad. Interditos. Interdicción judicial. Exacto. Entonces entramos a incapacidad absoluta, incapacidad relativa. ¿Cierto? Con diferentes efectos. Pero ahí existe incapacidad. Menor de edad, interdito, las demás, ebrio constituto, todas las clasificaciones, demente, ¿cierto? Bien, incapacidad absoluta, incapacidad relativa. Ahora, hasta aquí. O falta de personería de la parte actual. Es otro tipo de excepción. ¿Cuándo existe falta de personería? Cuando representan en compañía. Cuando no justifica su presencia. Cuando, por ejemplo, doctor, Cuando no está legitimado en un proceso, por ejemplo, cuando le hace falta un poder o un nombramiento, una representación. falta de personería, no estoy debidamente legitimado. Una parte, un ciudadano puede abocarse a un proceso judicial o personal o a través de su representante. ¿Cuál es el representante de una persona en un proceso? Nosotros los abogados, ¿cierto? ¿Qué les parece si se presenta el abogado sin procuración judicial? O lo que el doctor indicaba, una compañía, una persona jurídica se presenta a través de un supuesto gerente, no tiene personalidad. Entonces, si ven que hay son dos tipos de excepción.
Hasta ahí el artículo 2. El numeral 3, perdón. Numeral 2, incapacidad o falta de personal. Dos momentos. Y es conveniente que nosotros, cuando nos presentamos al juicio, se tenga plenamente identificado esto. Porque esto les va a permitir a ustedes, como abogados patrocinadores en el libre ejercicio, ejercer claramente y sustentar claramente el ejercicio de esas excepciones. No es lo mismo, insisto, la incapacidad y la falta de personalidad. Entonces a veces caemos en el hecho de que lo presentamos como una sola cuando no la es. Tenemos que identificar claramente. O existe falta de capacidad, o existe. Obviamente pueden existir las dos también. Pueden coexistir las dos. A ver, el ciudadano que se presenta es un ciudadano que está declarado demente y no cuenta con la procuración. O no cuenta con el debido nombramiento de gerente de una persona jurídica. No coexisten las dos. Claro. Puede darse el caso. Sui generis, sí, pero puede haber. A priori, va a ser medio muy complejo, o van a tener mucha suerte nosotros como abogados defensores de que se presenten los dos. ¿No es cierto? Entonces, no son. El número 3 que cambia: falta de legitimación en la causa o incompleta conformación de la litis consorcio. Ahora, esto es muy importante, porque como estaba estructurado en la excepción previa, anteriormente, decía, falta de legitimación en la parte actora, de la causa de la parte actora, la parte demandada. Y verán que nos ponía otro condicionamiento, cuando surja manifiestamente de los propios términos de la demanda. Entonces, lo más fácil para rechazar excepción previa, si se quiere el término, obviamente entenderán bien, pero es que en los términos de la demanda no está determinada esa falta de legitimación. Ya, sin lugar. Pero hay que entrar a hacer un análisis. ¿Cuándo existía la falta de legitimación? Porque, verán, definición de la falta de legitimación. Ustedes no la van a encontrar en el Código Civil, peor aún en el Código Orgánico Federal de Procesos. ¿Qué es la falta de legitimación? ¿Cuándo existe falta de legitimación? Y este cambio reconoce la extensa jurisprudencia producida cuando analizan la mayor Corte de Justicia de este país, cuando analiza cuándo existe la falta de legitimación. Es un reconocimiento de ello. Y hay una resolución muy clara de la Corte Nacional que dice, en primer lugar, ustedes saben, un ciudadano demandado debe tener necesariamente un vínculo, pero la falta de legitimación refiere a situaciones externas, no internas, porque las internas sí se vinculan con la capacidad. La capacidad, si se quiere, es interna, es nuestro cuerpo interno, ¿cierto? Porque son situaciones inherentes al ser humano. A ver, si yo soy demente, si yo soy un interdicto por regla o por lo que ustedes quieran, es interno. Ahora, la legitimación es externa, porque eso sugiere un vínculo con el objeto del proceso, que debe tener tanto el ciudadano actor y el ciudadano demandado para ubicar, obviamente, como actor y como demandado. Produciendo ¿qué? Una sentencia que pueda vincularlas. Porque si no existe falta de legitimación, obviamente vamos a tener una sentencia que no va a poder surtir efectos plenos. Entonces, la Corte Nacional dice, ¿cuándo existe falta de legitimación? En dos momentos. Cuando el ciudadano, actor o demandado, no tenía ningún vínculo con la causa, con lo que se está yendo a discutir. O cuando ese ciudadano sí lo tenía. Es decir, sí debía ser yo demandado, pero junto con otros. Por ejemplo, si se me está demandando la prescripción que es de herederos, y yo tengo 4 hermanos, ¿quiénes tienen que ser demandados? Entonces, naciendo ahí ya un pleno momento, la Corte Nacional dice, esa es la litis indebida conformación de litis consorcio, que puede ser reactivo o pasivo. Porque son todos los herederos. Señor doctor, no hay un puesto para que usted, por favor.
para que esté cómodo. Entonces, así analiza de una forma muy, si ustedes quieren, simple la falta de legitimación a la Corte Nacional. Pero hay en la segunda forma que daba habilitada que la litis consorcio. Lo uno es falta de legitimación y lo otro es indebida conformación de litis consorcio. Es decir, no están siendo demandados todas las personas que tienen que ser demandadas. Un ejemplo claro que les pongo. O el primer caso, ¿cuándo existe falta de legitimación? Cuando yo no tengo ningún vínculo con el objeto del proceso. A ver, un ejemplo igual, como efectos. Me están demandando la prescripción y en el certificado de dicho la propiedad aparece que es Pedro Pérez y yo soy Juan Pérez. Y sé de quién se ve esa casa. ¿Cómo me van a demandar? Esa es la falta de legitimación. Ahora, lo que hace la reforma es clarificar que antes estaba muy confuso. Y ojo, que se suele confundir la falta de legitimación con la incapacidad. Buenas tardes, Señores doctores, por favor, sigan. ¿Cómo está? Lo cual obviamente no se corresponde, son cosas muy distintas. La incapacidad, ya dijimos, la falta de legitimación está claramente, la falta de legitimación, perdón, sugiere o refiere a esa ausencia de ese vínculo jurídico con el objeto del proceso. En suma es eso. No tengo ningún vínculo, es decir, a mí no tienen por qué estarme llamando a comparecer. Claramente determinado. Entonces, la reforma procesal, muy importante, a mi humilde criterio, claramente establece. Entonces, señores abogados, nos presentamos un juicio y está claramente identificado. O es falta de legitimación en los términos en que se ha analizado, o es indebida conformación de litis, que puede ser algo más. ¿Alguna pregunta, por favor? Algo que no esté quedando claro, alguna intervención, lo que sea, por favor. Insisto, no me gusta que sea un monólogo. Doctor, por favor. Sí, doctor. Dos cosas en la reforma. Bueno, la reforma lo que en su numeral 2 hizo incorporó la falta de personería de la parte actual. Mi pregunta sería en el campo de aprovechar cuando existe una fase de saneamiento. Tenemos también que una de las unidades sustanciales de todos los procesos, con las unidades, también consta, ahí quisiera que me aclaren algo, si que es lo mismo o estamos hablando de dos conceptos diferentes, que a mi parecer no lo sé, que sería el numeral 3 del 107, que dice legitimidad de personería. Entonces estaríamos hablando que existe dos momentos para sanear el proceso, mediante vía de sección previa, que sería falta de personería, y mediante la vía de una nulidad por solemnidad sustancial, que aplicaríamos en el 107 numeral 3, que es legitimidad de personería. Y yo lo entendería así, salvo el caso que sería que estaríamos hablando de dos conceptos diferentes. Ese sería un punto. Y el otro punto que aún tengo la duda, en el numeral 3, cuando la reforma se sigue manteniendo como una excepción previa, la falta de legitimación en la causa como el ejercicio del derecho de acción o como el ejercicio del derecho de contradicción de las partes en el conflicto. ¿Por qué digo esto? Porque la misma Corte Nacional en su debido momento y la doctrina de experiencia ha enseñado que existe la falta de legitimación ad causa y hay ad procesos. La una ya estaríamos hablando de la falta de personalidad y la otra es en el campo de estudio. Y se ha indicado que cuando se establece la legitimación de la causa en estos dos presupuestos, la decisión del juzgador debería ser en sentencia, por ejemplo cuando hay la falta de legitimación en la causa. Pero sería contradictorio si esa sección estaría como previa, porque el juez tendría que desarrollar su criterio y su pronunciamiento antes de una sentencia. Lo que en mi criterio sería, y lo que sí debió haber sido una reforma acertada, es que la falta de legitimación en la causa vaya direccionada a la incompleta conformación de litis consorte, que ahí sí se debe resolver mediante auto interlocutorio en la fase de saneamiento. Aún me queda duda porque en la práctica lo que sucede es que se establece la falta de legitimación en la causa como una sección previa cuando se quiere atacar el fondo del asunto. Por ejemplo, falta de legitimación en la causa porque me está demandando a mí por un hecho que yo no lo he realizado. Y entonces como que el proceso se
se tiene que adelantar y se tiene que probar ese hecho para que vaya el jugador y resuelva en esa instancia, cuando creo yo que como sección previa no sería un poco como no da. Inclusive la Corte Nacional en su debido momento estableció cómo se debe resolver esta clase de secciones, y en ese está inclusive la falta de legitimación como una sección previa que se había establecido en mi interlocutor. Ese es